Por tercera ocasión, magistrado intenta sorprender a favor de glifosato. Este trabajo de mi autoría puede usted consultarlo en www.contralinea.com.mx. Sobre este mismo tema y todo lo que ha ocurrido alrededor del glifosato en los últimos días, estaremos hablando más adelante con María Leticia López Cepeda, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. En este sentido, decíamos, usted mientras puede ingresar a www.contralinea.com.mx, donde encontrará los detalles de esta información. Puede compartir también el propio enlace y descargar algunos de los documentos que acompañan esta investigación. Ricardo Gallardo Vara, el magistrado que ya intentó dar madruguete en 2 ocasiones con proyectos de resolución a favor del glifosato y el maíz transgénico, trató de utilizar el último de 35 amparos a favor del agrotóxico para impulsar los intereses de Bayer Monsanto. Pretendió vincular la opinión de científicos a favor de la transnacional en la sentencia con el fin de autorizar la importación masiva del herbicida. Sus pares detuvieron el ardid, pero el fallo sigue en el aire y se resolverá en los próximos días. El CONACYT, por su parte, documenta el uso de 19 sustancias en la agricultura a gran escala de México que están prohibidas en otros países. Además, presenta 15 productos que podrían ser alternativos al glifosato en México. Todo esto, decíamos, lo encuentra usted en www.contralinea.com.mx y entramos a los detalles de esta información. El magistrado Ricardo Gallardo Vara intentó alargar la resolución sobre el último amparo en litigio para autorizar la importación masiva de glifosato. Buscó además vincular a la sentencia la opinión de científicos a favor de la transnacional Bayer Monsanto. Asimismo, cuestionar las investigaciones y acciones de 6 dependencias federales. Lo anterior con el fin de establecer que el herbicida de la transnacional es inocuo e insustituible. El recurso de revisión RA 504/2022 es el último de 35 amparos interpuestos por transnacionales y agroempresarios mexicanos contra los decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020, el primero, y el 13 de febrero de 2023, el segundo. Con ellos, el titular del Poder Ejecutivo Federal dispone la eliminación gradual del uso del agroquímico glifosato y la protección de las variedades de maíz que se cultivan en México. La intención de sustituir las argumentaciones científicas de dependencias del gobierno mexicano y otras internacionales por las de un organismo afín a Monsanto se advirtieron en el auto del 5 de abril pasado correspondiente al expediente 504/2022, del cual Contralínea posee copia. Aunque los decretos todavía vigente, sobre todo el segundo, no prohíbe totalmente, hasta el momento, la utilización de glifosato, sí detienen las importaciones masivas del agroquímico. Además, promueve la transición hacia agriculturas libres de este producto fabricado y distribuido por Bayer Monsanto. En respuesta a estos decretos presidenciales, las corporaciones transnacionales y nacionales que producen, promueven y comercializan el herbicida tóxico se movilizaron con una estrategia integral con el objetivo de dejar sin efectos los decretos presidenciales. 3 vertientes delinearon desde que se publicó el primer decreto. Esta estrategia tuvimos la oportunidad también de revelarla en Contralínea. Pueden ustedes encontrarla en nuestra página con la cabeza El plan de los señores del glifosato. 12 millones iniciales para echar abajo decreto presidencial. Ahí damos cuenta de la estrategia que se divulgó entre los participantes supuestamente de la propia estrategia en el Consejo Nacional Agropecuario y otros organismos privados, despachos, etcétera, para echar abajo este decreto presidencial y pues se generó entonces esta estrategia integral. Puede usted encontrar este trabajo también ahí en Contralínea. Y dentro de esta estrategia, la primer vertiente consistió en una cascada de amparos para combatir los decretos en el Poder Judicial, que es precisamente
lo que hicieron, lo que ocurrió, hoy permanece vivo solamente uno de 35. La segunda vertiente de la estrategia era enviar cabilderos a los 3 poderes de la Unión para obstaculizar las medidas tomadas desde el Ejecutivo. Y pues estos cabilderos, en efecto, sí llegaron, sí han estado generando, entre comillas, diálogo con el poder legislativo en las cámaras, con el poder judicial. Faltaba más precisamente con los integrantes de estos tribunales que están resolviendo los amparos. Y también, incluso, pues estos cabilderos llegaron a algunas dependencias de carácter federal, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como la propia COFEPRIS, como la Secretaría de Economía, como todas, pues llegaron precisamente la propia SADER. Allá llegaron también a buscar convencer a los servidores públicos de las bondades del glifosato. Decíamos, aunque pues hicieron este tipo de cabildeos, pues probablemente habrán convencido a algunos. Hay precisamente, se sabe, una disputa al interior del propio gobierno federal entre funcionarios sobre quienes están por seguir, digamos que permitiendo el uso del glifosato en el país y aquellos que no. Pues ahí son parte de las estrategias. La última estrategia, la última vertiente de la estrategia consistió en pagar campañas publicitarias en medios de comunicación, donde se gestionaron entrevistas con científicos que replicaban la propaganda de Bayer Monsanto y en las que promovieron la idea de que las posibles alternativas al glifosato no son rentables. Entre 2021 y 2023, las empresas mexicanas y transnacionales aglutinadas en el Consejo Nacional Agropecuario promovieron 35 amparos que buscaron echar abajo los decretos presidenciales que ordenaron la paulatina suspensión de importaciones del carcinógeno. A pesar de todo el cabildeo y maniobras intentadas, el Poder Judicial ha sobreseído ya todos, menos uno. Se trata, decíamos, de el RA 504/2022, del cual el magistrado Ricardo Gallardo Vara emitió una propuesta de dictamen el pasado 5 de abril. Ya en 2 ocasiones anteriores, el mismo funcionario del Poder Judicial había propuesto amparar a Bayer Monsanto para que pudiera introducir el glifosato a México de manera masiva. Incluso buscó sorprender con una aprobación sin que la propuesta se hubiera discutido. En proyectos anteriores, el magistrado reprodujo incluso frases con las que Bayer Monsanto busca desacreditar los estudios científicos que revelan la toxicidad del glifosato. En esta ocasión, había ya regresado el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México. Lo anterior con el objetivo de que, antes de emitir sentencia, los magistrados atendieran las opiniones de científicos de la Academia Mexicana de Ciencias y leyeran los cuestionamientos a las dependencias del gobierno federal sobre el tema. Se propuso que la SADER, es decir, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Semarnat, la Secretaría de Economía, la COFEPRIS y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías respondieran a preguntas tendientes a poner en entredicho las investigaciones y los protocolos de la sustitución del glifosato. Al mismo tiempo, consideró necesaria que la Academia Mexicana de Ciencias, una asociación civil donde priva la visión empresarial y de negocios del conocimiento científico, pues discutiera con los científicos del CONACYT y de otras dependencias. Con respecto de las preguntas que se pretendían formular a las dependencias, una se enfocaba en las medidas de transición del glifosato a otros herbicidas y 2 buscaban cuestionar las propias investigaciones. Puede usted ingresar a www.contralinea.com.mx, en donde encontrará incluso los detalles en qué consistían estas preguntas. Y también en este mismo trabajo pues le informamos de algo que prácticamente ha sido silenciado por el grueso de los medios de comunicación, a pesar de que hay pues documentos del propio CONACYT y que dan cuenta de las alternativas vigentes para el propio glifosato. Prácticamente los medios de comunicación difundieron que no hay manera de deshacerse del propio glifosato, pero el propio
CONACYT pues habló de, hay sustancias ya, unas de ellas desarrolladas por el propio CONACYT, con dependencias, con instituciones públicas y privadas del país, 8 bioherbicidas que son inocuos para la salud y el medio ambiente, que podrían funcionar como sustitutos al glifosato. También están otros herbicidas disponibles en otras partes del mundo y que México podría adquirir. Se trata de 3 productos de algunas empresas, también de laboratorios privados. Y también hay otro tipo de bioherbicidas que ya se venden en México por parte de empresas mexicanas y extranjeras y que también podrían ser, pues, decíamos, en ese sentido, algún tipo de alternativa al uso del glifosato. Y le invitamos a que pues lea los detalles de esta investigación ahí en www.contralinea.com.mx. Y sobre este tema vamos a hablar con María Leticia López Cepeda, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC. Me da mucho, mucho gusto saludarle, María Leticia López Cepeda. Es un placer platicar pues con usted y también pues ante este tema del cual tenemos pues muchas interrogantes, muchas incógnitas todavía. Buenos días, Osimo. Muchas gracias y apreciamos mucho el interés de ustedes de hacer llegar información a todo el auditorio de un tema tan importante que nos compete a todos, a toda la población, a los agricultores, las y los agricultores y a todos. Entonces, vale la pena profundizar sobre todas las implicaciones y por qué ha causado tanto revuelo este tema del glifosato. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Pues primero preguntar sobre los alcances de esto que ocurrió hace algunas semanas, de manera incluso clara, pues quedó en evidencia la falta de acuerdos a veces al interior del poder ejecutivo. El presidente de la República en una conferencia de prensa matutina se refirió al propio hecho y dijo que sí, hay diferencias entre el propio gabinete, pero finalmente se ha pospuesto la prohibición total del uso del glifosato en México. El decreto, sobre todo el último decreto, pues sigue vigente, no es que haya sido ya pues combatido, tirado, etcétera, sigue vigente, pero ya no se ha cumplido esta fecha del 31 de marzo pasado como el último día en que se podía utilizar el glifosato en México. El que no se haya alcanzado ya esta fecha, sino que se deja todavía para una fecha incierta el fin del uso del glifosato en México, ¿tiene algún tipo de repercusiones? Bueno, ahorita veamos todas las argucias que se han seguido y lo que hay en el trasfondo de esta campaña, pero pues solo se hizo, y así lo comentó el presidente, una pausa, y que creemos que o debe de ser una pausa de meses en tanto se cumplen todos los requisitos por Senacica y la COFEPRIS para lo que comentabas ahorita de todos los sustitutos del glifosato que ya están en proceso. Entonces es una cuestión de meses, ¿no? Pero lo importante es que el decreto siga y eso vamos a seguir peleando. Entonces no se mueve el decreto, se va a hacer vigente y ahí estaremos nosotros cuidando que así sea. Y lo que se pospone pues son unos meses en los que se aprueban estos nuevos líquidos, ¿no? Pero yo creo que vale la pena reflexionar, Sosimo, si así te lo parece. ¿Por qué ha causado tanto revuelo esto el glifosato y por qué nosotros pensamos que no se trata nada más de sustituir un líquido por otro, ¿no? Estamos viendo en la pantalla, ahorita en el video, dos siembras, suelos limpios, ahí al lado. Y el glifosato es un elemento, un agrotóxico clave para un modelo de producción agroindustrial. Entonces, imaginémonos una granja apícola, una granja de gallinas. Entonces, el modelo agroindustrial, así como producen las gallinas, que las apilan todos y nada más las dedican a la engorda, con alimentos, antibióticos, todos productos externos, y no les dan ni siquiera una vida digna ni un respeto, pero se dedica para el negocio y para el comercio. Y digamos que el modelo agrícola impulsado por la Revolución Verde y fortalecido con el neoliberalismo, lo que busca es, digamos, engordar cultivos, ¿no? Y así se desarrolló este modelo.
un modelo que se basa no en los ciclos de la naturaleza, sino que se basa en que haya semillas mejoradas y agrotóxicos, ¿no? Si hay enfermedades, se aplica un tóxico y si hay necesidad de que crezca la planta y que engorde el grano, pues se ponen nutrientes externos con el objeto de tener una producción de maíz, sobre todo para el uso forrajero, que sirva para la engorda, ¿no? Del ganado, uso forrajero, y también para usos industriales. No está pensado ese maíz para el consumo humano, como lo hacemos en México, que ese es uno de los grandes problemas. Y dentro de este modelo, para que sea más útil y eficiente toda la aplicación externa y todo el modelo de producción, un principio era tener los suelos limpios. Y entonces aquí aparece un tema que sí es muy paradigmático, que es la biodiversidad. El glifosato es un matatodo y en los principios de la Revolución Verde pues dicen, como vamos a aplicar insumos externos y antibióticos, todas lo que le llaman malezas, las arbences que crecieron, que crecen alrededor del cultivo son competencia, ¿no? Y entonces lo que ha venido pasando con el glifosato es que ese matatodo mata toda la biodiversidad. Nosotros en estudios que hemos hecho en 20 parcelas, ¿no? A ver cuántas arbences crecen, encontramos 250 variedades de arbences. Y dentro de esas arbences solo un 7 u 8% son muy agresivas y otras 8% en total son agresivas. ¿Por qué se están volviendo agresivas las arbences? ¿Y por qué les llaman malezas? Fíjate, el fenómeno que se genera con el uso del glifosato y que lo que causó el mal lo quieren poner como la solución. Cuando aplican glifosato, pues se mata toda la biodiversidad, todas las buenas, las malas, lo que alimenta a las abejas, a los insectos, lo que genera un ambiente de equilibrio. Y entonces, pues matan todo, pero sobreviven algunas semillas. Esas semillas que sobreviven al siguiente ciclo generan más resistencia. Y al generar más resistencia empezamos a crear arbences más resistentes, creadas por la propia aplicación de estos herbicidas. Entonces ahora ya tenemos supermalezas ocasionadas por ellos, que además pues sí son unas plantas increíblemente interesantes porque han aprendido a resistir, ¿no? A la naturaleza y crecen rápido, pero fueron ocasionadas por ellos. Y va a llegar el punto, o llega el punto, que el glifosato no controla y las aplicaciones son cada vez mayores. Y ahora nos venden la idea que sin el glifosato se va a acabar la productividad. Pero lo que en realidad está pasando es que va conectado a todo este modelo de producción, porque ahora pedir que se manejen las arbences en una biodiversidad y en un equilibrio diferente donde hay autocontrol de las arbences, con el cultivo y que la nutrición sea a partir de los suelos como lo plantea la agroecología, pues acaba con el negocio millonario. 10 empresas multinacionales controlan todo, el 90% del mercado de los agrotóxicos. Son ventas multimillonarias. Entonces nos han estado vendiendo un modelo de producción basado en insumos externos, basados en la muerte, basados en una forma de producción industrial que genera ganancias multimillonarias y no está enfocado a resolver la alimentación sustentable desde un equilibrio con la naturaleza, con muchas afectaciones a la pequeña agricultura y a un modelo muy mexicano, digo, somos centro de origen del maíz de nuestras propias culturas. Esa es una de las motivaciones que, por lo que han peleado tanto el glifosato. Tocar el glifosato es tocar todo el modelo de producción que han estado viendo y sus ventas multimillonarias. Y es francamente hipócrita, manipulador, que hoy a través de una campaña de miedo nos vengan a decir que les preocupa la soberanía alimentaria desde el secretario de Agricultura, que sabemos que está muy ligado a los intereses de las transnacionales del Consejo Nacional Agropecuario, y que utilicen esos argumentos falsos ahora para asustar a la población. La población, toda la ciudadanía debemos de saber
que estamos consumiendo, además del glifosato, muchos otros agrotóxicos y que en particular el glifosato es muy dañino para la salud, para el medio ambiente, para los suelos, para las comunidades campesinas, para la biodiversidad y que el futuro de la alimentación está en riesgo. Entonces la pelea no es solo el glifosato, es una pelea por un modelo de producción. En este sentido, me gustaría preguntar sobre, pues si en efecto la suspensión del propio glifosato en un periodo de transición sí podría generar algún tipo de menoscabo a la producción, porque estos grandes empresarios están acostumbrados a utilizarlo. ¿O qué fue aquello que incluso motivó desde el gobierno federal con un presidente de la República que ha manifestado de manera clara su convicción de que México tiene que dejar de utilizar glifosato? Pues hasta 2 decretos ha emitido en ese sentido, y que, bueno, pues tuviera por lo menos que posponer, que podrá ser tal vez un asunto de meses, ojalá. La verdad es de que en efecto se termine por hacer válido lo que señala el propio decreto vigente, pero sí podría haber algún tipo de minusvalías en la producción, podría haber algún tipo de incremento de precios en los propios alimentos, o qué fue lo que pudo haber pesado precisamente para que se diera otra prórroga. Pues bueno, mira, en la conferencia de CONACYT ya se presentaron muchos resultados. El propio subsecretario de Agricultura señala que las importaciones de glifosato ya para el 2023, no hubo importación. Y la producción en general, pues no entró en la catástrofe que ellos están diciendo. Además, desde las organizaciones campesinas, pues hemos demostrado que sin el uso de glifosato, incluso con producción en transición agroecológica, sin uso de fertilizantes externos ni agrotóxicos, tenemos rendimientos aceptables, pero es parte de la propaganda. Entonces, no es cierto. ¿Cuál es el problema que vemos aquí? Mira, el secretario de Agricultura, desde el 2020, yo aquí estoy viendo una declaración. El secretario de Agricultura venía diciendo, ya le apostaba que no pasara. Incluso conjuntamente con Alfonso Romo, ahí hay un problema fuerte de conflicto de interés. Intentaron que el decreto 2020 no se publicara, ustedes lo documentaron, lo saben, ¿no? Hubo interferencia y no prohíban el glifosato porque sabemos que hay muchos intereses. En el Consejo Nacional Agropecuario está Bayer, ¿no? Está Bayer ahí representado, Syngenta, Corteva, muchas transnacionales. Además, la unión de la UNFAC, también integra muchos vendedores de agrotóxicos. Entonces, es esto lo que está atrás de ese discurso, porque en los hechos deberíamos de preguntarle y el cuestionamiento que hacemos es, una vez que, según ellos, no encontraron un sustituto, preguntarle al secretario qué hizo en estos 4 años, aparte de declarar y jugársela, diciendo que no, pues no va a haber, ¿no? De no va a haber y no va a haber un sustituto, aparte de hacer estas declaraciones, ¿qué hizo él en favor de la transición agroecológica en este país en 4 años? Cuando ha habido muchos otros trabajos de la propia subsecretaría, de propios programas como Sembrando Vida al Bienestar y muchas otras actividades que ha ido aumentando la agroecología. Hay experiencias en el norte con rendimientos, digo, allí se han anunciado, se han comentado, se han venido diciendo que superan los rendimientos. Estados Unidos, con sus transgénicos, presume que tiene rendimientos de 11 toneladas, pero pues ya estancadas, ¿no? Porque llega el momento en que el planeta no resiste tanta carga de tóxicos, ¿no? Está estancada la productividad en Estados Unidos y aquí sí ha habido pruebas y nosotros también lo tenemos demostrado, es que puedes tener rendimientos de 10, 11 toneladas en otro sistema de producción, en convivencia con las arbences, con el manejo de las arbences. Y entonces, bueno, a lo que le apostó el secretario, el CNA y todo su plan, con todo este cabildeo,
tenebroso que han venido haciendo, que es impresionante, poder judicial, medios de comunicación, y las cámaras, ¿no? Los senadores que han estado impulsando que se posponga, pues también están vinculados a la industria, pues tienen sus negocios en el norte del país, tienen un conflicto de interés. Entonces, lo que ellos han venido haciendo y diciendo es una falsedad, porque sí hay pruebas, y lo demostró el CONACYT, que sí hay pruebas de que se pueden alcanzar los rendimientos. Con la prohibición del glifosato y con una buena decisión gubernamental de acatar lo que determinó el presidente en el decreto, un poquito de lealtad y un poquito de honestidad con el propio presidente, y un decreto que nos ha costado mucho a la sociedad civil como una demanda de décadas y en la que nos sentimos representados, decimos, perfecto, ¿por qué no ha hecho nada? ¿No? Y él es tan responsable de lo que está pasando, de que no se sume a todos los esfuerzos de sociedad civil, de organizaciones campesinas, indígenas, que estamos trabajando para dejar de contaminar al medio ambiente, a los jornaleros y las jornaleras, a las comunidades campesinas y a la población en general. ¿Por qué no se preocupa por eso? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un problema de discurso, no de realidad, porque sí tiene que haber eso, en eso estaremos de acuerdo, políticas públicas. Y Sósimo, no nada más se trata de sustituir un líquido por otro. Entendamos esto hay que aclararlo muy bien al público. El glifosato es un matatodo, entonces no queremos otro matatodo, queremos que el sistema de producción agrícola regrese, retome todo ese espíritu de esta larga experiencia agrícola de todo el mundo. Digo, las sociedades se desarrollaron a partir de la agricultura y no existían todos estos agrotóxicos. Las civilizaciones tienen un punto de anclaje muy importante a partir de la agricultura. Tenemos que retomar eso y sí tenemos que vincularlos con la tecnología, con cosas alternativas a las que produjo la Revolución Verde. Toda la maquinaria, todos los agrotóxicos, controlados por estos monopolios que vieron en este modelo un gran negocio jugoso, y además lo presentaron como una única opción. La Revolución Verde es la única opción para incrementar la alimentación, porque ya somos muchos en el mundo. Con lo que se produce hoy nos podríamos seguir alimentando. Hay un 30% de desperdicio de comida, ¿no? Lo han dicho en todos los foros. Entonces es un problema de la distribución, es un problema del control de los sistemas alimentarios por parte de estas grandes monopolios. Y en eso tenemos que poner el ojo, porque a ellos no les está importando ni la ciudadanía, ni la salud, ni el medio ambiente, solo se rigen por sus negocios y nos imponen este modelo. La batalla es mucho más importante. Hay que defender alternativas, no solo un líquido por otro, que además ya está en proceso, pero lo ponen como el único requisito y no le entran al tema de por qué no tenemos métodos alternativos. ¿Qué son métodos alternativos? Pues cambiar los métodos de labranza que ya existen. Nosotros hemos demostrado que si se hace una rastra cruzada a tal periodo del cultivo, que se hace una rastra a tierra venida y luego además un control del cultivo, y no se deja que con un control del crecimiento de esas arbences, que luego son muy agresivas, pero solo las agresivas, no, no todas, no cualquiera, que si se hace un control que permita que el cultivo crezca más rápido y no se vea competido por las arbences, mediante prácticas culturales, mediante métodos de nutrición, de bioinsumos que permitan que el cultivo crezca, más conocimiento, recuperar conocimientos de nuestros cultivos, se puede tener buenos rendimientos, y los productores y las productoras, las comunidades campesinas, el campesino, cuando conocen el problema y el veneno y toda la ideología de la Revolución Verde que se les ha venido imponiendo, están reaccionando absolutamente comprometidos. El CNA dice, son los productores, pues son los productores que tienen encadenados a ese modelo de producción de ciertas regiones, pero además ni representan a esos productores. Ese es un discurso mediático, porque a quien sí representan es a Bayer Monsanto, y la verdad es que es indigno que un funcionario de este gobierno, que legisladores estén a favor
de los intereses de una transnacional, perjudicando a este país. El cambio climático, este calor que estamos viviendo, no es ajeno a la agricultura, por Dios. La agricultura aporta, ¿no? Entre un 20-29% de gases de efecto invernadero. Y todos sabemos, y en cualquier lado la lógica nos dice que necesitamos más biodiversidad, necesitamos un ambiente sano, captar lluvias, todo lo que aprendimos desde la primaria de lo que es el ciclo, ¿no? Del agua. Esto es un efecto de toda esta descomposición de los ciclos. Entonces, los modelos agroindustriales no están resolviendo los problemas ni del hambre ni de la distribución y están generando muchos problemas, además, ambientales. Finalmente, el decreto está vigente. No es de que el decreto haya sido ya derribado, combatido, como se pretendió desde el punto de vista judicial, etcétera. El decreto está vigente y en efecto señala que México debe de dejar de utilizar glifosato. Ya nos has comentado sobre que será probablemente una cuestión de meses, pero ¿cuál es el procedimiento? ¿En dónde está ahorita la facultad de hacer que en efecto este decreto pueda ya entrar plenamente en vigor? Como lo han dicho, pues ellos dicen, necesitamos el sustituto, un líquido sustituto que haga las mismas funciones que el glifosato, pero sin estas sustancias tóxicas. Está ahorita, como lo anunció el CONACYT, ya están en trámite ante el SENACICA. Lo que sabemos es que ya están 3 productos y se calcula que en unos 2-3 meses, o debiera de ser, estén ya liberando estos permisos. Y entonces en ese momento, y seguiremos presionando porque no nos confiamos, o sea, porque no es un tema de trámite burocrático, Sósimo, es un tema de intereses económicos y de sabotajes que están habiendo, pero estaremos muy pendientes. Entonces, lo que yo te puedo decir es que estos permisos es una condición que se tienen que acelerar y la otra es que la ciudadanía estemos pendientes y sigamos poniendo este tema en el centro del debate por el interés de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Entonces nosotros estamos comprometidos. O sea, lo que te quiero decir es que hay un trámite que está en la cancha de Senacica, de COFEPRIS, que debemos de observar, pero que también está en la demanda de la sociedad civil, de las organizaciones campesinas e indígenas, que también vamos a jugar un papel muy importante en estos meses para estar presionando para que se haga cumplir este decreto y denunciando todas las actitudes de sabotaje, de manipulación que están ejerciendo ahorita estas empresas. Entonces es bien importante eso, Simo, mantengámonos alerta porque también jugamos un papel importante para que este decreto en toda su amplitud se haga vigente en los tiempos previstos. Es una pausa, no pasa nada. Hay glifosato en inventarios y este proceso de transición lo tenemos que acelerar en este periodo y reforzando las alternativas que estamos comentando. Pues muchas gracias. La verdad es de que es un tema que nos interesa mucho. Estaremos regresando al mismo en siguientes emisiones. Mientras tanto, te agradecemos mucho. Gracias por tu confianza. Gracias por compartir tus conocimientos sobre este asunto. Gracias, María Leticia López Cepeda. Gracias, Osimo. Ya estamos pendientes y gracias al auditorio que nos escucha y ojalá lo lleven a sus casas, con sus familiares, este debate y esta discusión de los daños que causa el glifosato. Comprobados, miles de estudios, miles de demandas en Estados Unidos, miles de millones de pesos en demanda. Gracias, Osimo, y estamos pendientes, ¿eh?